Las 4 ángeles en el río Éufrates hablan acerca de un evento importante en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis. Este evento se centra en un mensaje especial encontrado en Apocalipsis 9, 14, 15. Este mensaje nos revela la presencia de 4 ángeles malignos que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados con el propósito de llevar a cabo una tarea crucial de parte de Dios: ejecutar su juicio sobre el mundo. Este suceso tiene lugar durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios completará su juicio sobre aquellos que no creen. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación está vinculada al día del Señor, que se refiere al momento en que Dios intervendrá directamente en la historia para cumplir su plan. Ese día será de ira, agonía, angustia, problemas y devastación. Será un día de oscuridad y desolación, nubes y tinieblas. También será un día de trompetas y gritos de batalla, marcado por diversas formas de juicios divinos y disturbios en la esfera celestial. Desastres naturales y plagas horribles serán característicos del período de la tribulación. Este evento tiene lugar en el río Éufrates, un río significativo mencionado en la Biblia. Se le reconoce como el lugar donde se originó la civilización humana temprana y siempre ha sido considerado un símbolo de vida y límites. Cuando el Éufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro. Esta narrativa forma parte de una serie de visiones presenciadas por Juan, el autor del Apocalipsis, que representan los eventos que conducen al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, una señal de que eventos significativos están a punto de desplegarse. Está escrito: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Consideremos las palabras del libro de Apocalipsis 9:14-15, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Los 4 ángeles, preparados para la hora, el día, el mes y el año señalados, fueron liberados para causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Esta porción de la Biblia resulta cautivadora y al mismo tiempo un tanto inquietante. Ilustra un momento en el cual Dios interviene y el mundo normal que conocemos se encuentra de manera significativa con el mundo espiritual, generando consecuencias serias para toda la humanidad. Esta profecía nos sirve como un recordatorio para reflexionar profundamente y estar más conscientes. Nos recuerda el juicio, la redención y el dominio de Dios sobre todo lo que sucede en la historia. La narrativa de los 4 ángeles, inicialmente atados pero luego liberados, representa un cambio significativo en la historia del fin del mundo. Nos muestra la equidad de Dios. Al explorar este tema, se nos alienta a reflexionar profundamente sobre las predicciones de Apocalipsis, el juicio divino y comprender la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje hacia una de las partes más intrigantes e interesantes de la Biblia, animándonos a explorar nuestras creencias, temores y esperanzas respecto al futuro. La liberación de estos ángeles tiene como propósito provocar una gran destrucción, ya que se les permite acabar con 1/3 de la humanidad. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué permitiría Dios la muerte de 1/3 parte de la humanidad? No existe una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos, pero también es posible que no lo sean. Sea como sea, están preparados para la hora, el día, el mes y el año en que se desatará este juicio.
leemos que son liberados, lo cual sugiere que son ángeles malvados. Aunque esto no es necesariamente así, es probable que sean ángeles malignos. A pesar de todo, son instrumentos del propósito divino. Las langostas demoníacas que se detallaron anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo despiertan cuando Dios considera apropiado hacerlo y su área de acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Cumplen la voluntad de Dios en el momento designado. El río Éufrates fue una destacada característica geográfica en la antigua Babilonia y sirvió como límite del antiguo imperio romano. Además, el Éufrates está vinculado al primer pecado, Génesis 2, 10, 14, el primer asesinato, Génesis 4, 16, la primera rebelión organizada contra Dios, Génesis 11, 1, 9, la primera confederación de guerra, Génesis 14, 1 y la primera tiranía. Todos estos eventos se encuentran en el libro de Génesis. La descripción del ejército liderado por estos ángeles se encuentra en Apocalipsis 9, 16, 19. El número de las tropas de caballería era de 2 veces 10,000 veces 10,000, es decir, 200 millones. Escuché el número de ellos y así vi los caballos y sus jinetes en mi visión. Los jinetes llevaban corazas del color del fuego, jacinto y azufre amarillo. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre ardiente. Estas 3 plagas causaron la muerte de 1/3 de la humanidad a través del fuego, el humo y el azufre que emanaban de las bocas de los caballos. La capacidad destructiva de los caballos reside en sus bocas y en sus colas, las cuales son similares a serpientes y tienen cabezas, utilizándolas para causar daño. Se menciona que el número del ejército de jinetes era de 200 millones. ¿Este número es figurativo o literal? Es posible que no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar y más grande que cualquier cosa que la humanidad haya visto. La descripción de estos jinetes es extraña y grotesca, constituyendo una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de demonios. Se habla del ejército de los jinetes, pero ¿se trata de un ejército normal o sobrenatural? ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que Juan utilice simplemente las palabras disponibles para describir maquinaria moderna, lo que podría explicar por qué la historia que relata es tan extraña y aterradora. Tal vez la interpretación más prudente sea ver esto como un ejército literal de 200 millones, pero un ejército demoníaco que invade la tierra. Esto amplía el concepto del ejército demoníaco que se asemeja a langostas presentado anteriormente en el Apocalipsis. Aquellos que no son afectados por estas plagas, el resto de la humanidad, no se arrepintieron de sus acciones, persistiendo en adorar y rendir homenaje a demonios y a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no tienen la capacidad de ver, oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus prácticas de hechicería, drogas e intoxicaciones, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Leemos que, a pesar de la presencia de señales y milagros abrumadores, el resto de la humanidad que no es afectado por estas plagas no mostró arrepentimiento. La mayoría de la humanidad no mostró señales de remordimiento. En su lugar, la gente persistió en la adoración de sus ídolos como si nada hubiera pasado. No cesaron en su culto a los demonios, ya sea de manera consciente o
o inconsciente. Es sorprendente observar cuán rápidamente las cosas pueden volver a la normalidad después de un desastre, como un terremoto. Tenemos la tendencia a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que nos llegan en forma de juicio. Leemos que no se arrepintieron de sus asesinatos, sus prácticas de hechicería, su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta lista de pecados es una acusación contundente contra la era en la que vivimos actualmente. La inmoralidad sexual y los robos son sin duda algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios son retratados como espíritus malignos, usualmente asociados con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento queda claro que los demonios conocen a Jesús y le temen. La Biblia los describe como espíritus malvados y rebeldes en contra de Dios y de las personas. Su papel forma parte de los eventos finales del mundo y de las profecías descritas en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica en Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita. Su representación como seres espirituales malévolos es coherente a lo largo de la narrativa bíblica. El pasaje sobre los 4 ángeles en el río Éufrates se puede entender como una representación del juicio de Dios. En la Biblia, los juicios de Dios a menudo se presentan como un medio para provocar el arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21 señala que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas. Esto sugiere que el juicio funciona como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis representa las consecuencias de apartarse de Dios y destaca la importancia del arrepentimiento. Sirve como una ilustración de la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. La conexión con otras profecías y temas bíblicos se encuentra en el libro de Daniel. Allí se presentan representaciones similares y temas de batallas y juicios divinos en el fin de los tiempos. Las profecías en Daniel a menudo involucran bestias y símbolos que representan diversos imperios y su eventual caída. El tema del juicio es consistente a lo largo de la Biblia. La liberación de los ángeles en el Éufrates se puede entender como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. ¿Puede Dios utilizar a los demonios? La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluso sobre los demonios, resulta fascinante. Este tema aborda la omnipotencia de Dios y la existencia del mal en el mundo. Analicemos más de cerca este asunto utilizando ejemplos y lecciones de la Biblia. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene poder completo sobre todo en el universo, incluyendo todos los seres espirituales como ángeles y demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y que nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1, 16, 17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job 1, 6, 12, Satanás se presenta ante Dios y Dios le permite poner a prueba a Job, aunque con ciertos límites. Esto indica que incluso cuando las fuerzas demoníacas actúan, lo hacen bajo la autoridad y el permiso supremos de Dios. En el libro de Samuel, el rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecerle. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como una forma de juicio.
En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con demonios y los expulsa, demostrando su poder sobre ellos. Esto también evidencia que Dios puede utilizar actividades demoníacas para resaltar su poder y autoridad. La Biblia establece límites claros en la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites sobre hasta dónde puede llegar. Job 1:12, Job 2:6. Santiago 4:7 aconseja a los creyentes: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, sugiriendo que, aunque las fuerzas demoníacas pueden influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Efesios 6:11-12 alienta a los cristianos a ponerse toda la armadura de Dios para poder enfrentar los planes del diablo. Esto indica que aunque las fuerzas demoníacas están en acción, Dios provee medios de protección y resistencia. La Biblia reconoce la existencia e influencia de entidades demoníacas, pero enfatiza que operan bajo el gobierno de Dios y están sujetas a su autoridad. Revelation chapter 9 verse 13. Consider the words from Revelation chapter 9 verses 14 through 15. Saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels, who had been prepared for the appointed hour and day and month and year, were released to kill a third of mankind. This part of the Bible is both fascinating and a bit scary. It shows a time when God steps in, and the normal world we know meets the spiritual world in a big way, leading to serious effects for all people. This prophecy is like a reminder for us to think deeply and be more aware. It reminds us about God's judgment, redemption, and dominion over everything that happens in history. The story about the four angels, who were tied up but were free, marks a big change in the story of the end of the world. It shows us God's fairness. As we explore this subject, we're encouraged to think deeply about the predictions of Revelation, God's judgment, and understanding human history and destiny. It's like going on a journey into one of the most puzzling and interesting parts of the Bible, encouraging us to explore our beliefs, fears, and hopes about the future. The purpose of releasing these angels is to bring about great destruction, as they are permitted to kill a third of mankind. But the question is, why would God allow the killing of one-third of mankind? There is no necessary relationship between these four angels and the four angels that are mentioned in Revelation chapter 7, verse 1. It could be the same four angels, but it's also possible that they're not. Whoever they are prepared for the hour and day and month and year of the unleashing of this judgment. We read, "We're released." This assumes these are bad angels. While this might not be the case, it is likely that they are evil angels. In spite of everything, they are instruments of divine purpose. The demonic locusts that were detailed earlier in Revelation were only capable of wreaking havoc on human beings. However, these four angels have the power to execute a massacre on an unprecedented scale. These angels are only awakened when God deems it to be the appropriate time to do so, and their area of action is limited to a specific portion of humanity. They carry out the will of God at the appointed time. The Euphrates River was a prominent geographical feature in ancient Babylon. It served as the edge of the ancient Roman Empire. Additionally, the Euphrates is linked to the first sin, Genesis chapter 2 verses 10 through 14, the first murder, Genesis chapter 4 verse 16, the first organized rebellion against God, Genesis chapter 11 verses 1 through 9, the first war confederation, Genesis chapter 14 verse 1, and the first tyranny. These events can be found in the book of Genesis. Description of the army led by these angels. Revelation chapter 9 verses 16 through 19. The number of the troops of cavalry was twice 10,000 times 10,000. 200 million. I heard the number of them, and this is how I saw the horses and their riders in my vision. The riders had breastplates, the color of fire and hyacinth, sapphire blue, and of brimstone, yellow, and the heads of the horses looked like the heads of lions.
And from out of their mouths came fire and smoke and brimstone, burning sulfur. A third of mankind was killed by these three plagues, by the fire and the smoke and the brimstone that came from the mouths of the horses. For the power of the horses to do harm is in their mouths and in their tails. For their tails are like serpents and have heads, and it is with them that they do harm. Read. The number of the army of the horsemen was 200 million. Is this number figurative or literal in nature? It is possible that the number is not to be taken literally, but rather that it simply suggests an army that is impossible to count and is greater than anything that mankind has ever seen. These horsemen are described in weird, grotesque terms. This is an extremely potent image of terror, destruction, and the connotation of demons. We read, the army of the horsemen. Does this speak of an army that is normal or one that is supernatural? Is this a legion of human soldiers or an army of demonic hordes? If what is being described as a natural army of men, then the strange description may be referring to modern, mechanized warfare. It's possible that John just uses the words at his disposal to depict modern machinery, which is why the story he gives is so bizarre and horrifying. Perhaps the safest interpretation is to see this as a literal 200 million strong army, but a demonic army invading Earth. This further develops the concept of the demonic army that resembles locusts, which was introduced earlier in the Revelation. The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent even then of the works of their hands, so as to cease worshipping and paying homage to the demons and the idols of gold and of silver and of bronze and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk. They did not repent of their murders, nor of their sorceries, drugs, intoxications, nor of their sexual immorality, nor of their thefts. Read. But the rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent. In spite of the appearance of some rather overpowering signs and miracles, the majority of mankind did not demonstrate any evidence of remorse. Instead, man persisted in the worship of his idols in a manner that was more or less business as usual. They did not stop their worship of demons, whether their worship is witting or unwitting. It's incredible to observe how rapidly things may get back to what is considered to be normal following a disaster such as an earthquake. We have a tendency to forget God's lessons, especially those that are presented to us in the form of judgment. And they did not repent of their murders, their sorceries, their sexual immorality, their thefts. This litany of sins is a powerful allegation against the age in which we currently live. Sexual immorality and thefts are certainly some of the defining characteristics of our contemporary civilization. Connection to demons comes from the interpretation that these angels could be fallen angels or demonic beings due to their destructive mission. Demons are shown as evil spirits. They are usually linked with the worship